Hola, bienvenidos. Espero que estén bien. Mi nombre es Marilu Pestana y la prédica de hoy se llama No se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas. Durante el tiempo de cuarentena me tocó grabar varias prédicas para la iglesia y pensando que tal vez los videos iban a ser vistos no solamente por hermanos, sino también por personas que no eran creyentes, o si es que lo eran, no sabrían aún cómo tener una relación íntima con Dios. Pensé en hacer un mensaje de buenas noticias de Jesús y que sea un poco más evangelístico. Sin embargo, el mensaje de hoy es muy diferente a los anteriores. Y este es principalmente dirigido a la Iglesia de Jesucristo. Y quiero que hoy día me acompañen a hacer un ejercicio, a recordar la primera vez que Cristo removió la fibra más profunda de tu corazón. La primera vez que sentiste amado por Él. La primera vez que te diste cuenta todo el daño que habías hecho, aún sin saberlo. Cuánto querías purificarte para ser agradable a Él, porque estabas totalmente enamorado del Señor. Yo recuerdo que me sentía como una niñita a la que le habían dado una nueva oportunidad en la vida. Había sido perdonada de todo sin merecerlo y podía empezar de nuevo, y por eso estaba totalmente agradecida. Realmente puedo recordar que ese era un primer momento demasiado dulce para mí. Cuando conocí al Señor estaba en la universidad y unas hermanas de la iglesia me regalaron mi primera Biblia. Era la Biblia más hermosa, se llamaba la Biblia Arcoíris y por dentro estaba toda resaltada en colores. Me encantaba leerla, tenía otros resaltadores para subrayar lo que yo sentía que Jesús me decía, que Jesús me quería enseñar. Y tenía mucho cuidado en leerla todos los días, en aprender, porque realmente sentía que Dios me estaba hablando. Recuerdo también que no podía esperar los sábados la reunión de jóvenes. Durante la alabanza, cuando proyectaban las letras, cerraba los ojos e intentaba memorizar esas canciones y guardarlas en mi memoria para cuando estuviera sola poderlas cantar delante de Dios, solamente Él y yo. O cuando hablaba a mi familia, era tan impaciente porque necesitaba que ellos entiendan lo que yo finalmente había entendido. Necesitaba que ellos sepan que había una forma, que había un ser que podía llenar ese vacío que todos tenemos dentro. No sé si ustedes han pasado ese tiempo. Si son creyentes, estoy segura que sí. ¿Recuerdan ese tiempo? ¿Recuerdan esa pasión? ¿Recuerdan la humildad que teníamos en aquella época? De saber que no éramos nada y que el ser más supremo nos había mirado y nos había dicho: ven, yo te amo. Es un momento increíble. Pero como todo, el tiempo pasa. Y en este caminar también crecemos. El Señor nos empieza a dar un discernimiento especial. Empezamos a dejar viejos hábitos, viejos pecados. Incluso tenemos victorias espirituales. Muchos conocemos historias de vidas y de familias que llegan a los pies de Jesús casi destruidas y cómo son totalmente renovadas en Cristo. Y todo esto nos hace sentir un poco más seguros espiritualmente, más seguros con nosotros mismos con respecto al Señor. Y ya que pasamos los tiempos difíciles, ya que pasamos los tiempos de bebés espirituales, creemos erradamente que estamos muy bien plantados y que nada nos hará caer. Pero el paso del tiempo nos puede jugar una mala pasada. Sentirnos tan seguros
puede nublar nuestros sentidos y puede adormecernos espiritualmente. Acá tengo una pequeña historia, una pequeña anécdota. Mi hijo mayor, cuando era pequeño, tenía este curso que se llamaba caligrafía. Y en el cuaderno de caligrafía, él debía escribir todos los días cuidadosamente cada letra del abecedario, sobre las líneas, sin salirse. Luego, cuando pasa el tiempo, empezó a escribir frases, luego oraciones. Y el curso de caligrafía se repetía a través de los años. Cada vez se ponía un poquito más difícil, ya no tenías que escribir oraciones, tenía que hacer composiciones o escribir párrafos. O cuando estudiaba algún otro curso tenía que escribir lo que estudiaba y presentarlo como examen. Y no les miento cuando les digo que ver la letra de mi hijo, para mí era ver una de las letras más hermosas de todas. Tenía una letra bella, porque realmente el curso era muy bueno para hacerlos aprender a escribir bien, cosa que ahora últimamente no se enseña mucho. Y este curso duró desde que él empezó su colegio hasta 6º grado de primaria. Sin embargo, cuando pasó a media, ya no tuvo más el curso de caligrafía. Ya había sido formado por 7 años. Ahora debería de continuar solo y retener lo que se le había enseñado. En 1º de media, continuó con esa letra hermosa. Pero pasaron los años y su letra se empezó a alterar un poquito. Al principio el cambio era muy sutil, casi imperceptible, pero como yo le había enseñado durante mucho tiempo, sí me podía dar cuenta de aquellos cambios. Luego un poco más. Y el año pasado, cuando ya estaba en 3º de media, ya se notaba la diferencia. Tenía una bonita letra, pero no era la que le habían enseñado exactamente. Recuerdo que le decía a Martín: cuida tu caligrafía, la has practicado por 7 años, atesórala. Este curso ya está casi extinto, no pierdas algo bueno que ya tienes. Este año me he puesto mucho más exigente y él también consigo mismo, porque sabe que es algo bueno que no debe de perder. Lo mismo sucede con nuestro caminar. Cuando ya hemos sido formados y no somos diligentes en escribir en ese camino que Dios nos ha trazado, empezamos a declinar. Al principio es imperceptible. Solamente se dan cuenta las personas más cercanas o tal vez algún líder que te conoce muy profundamente. Pero el último en darse cuenta o en querer aceptarlo es quien está cambiando para mal. Y quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 6. ¿Cuál es el mensaje que le da Jesús a la iglesia, a los creyentes de la iglesia de Sardis? Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta era una iglesia de renombre. Los creyentes que la conformaban eran creyentes reconocidos.
Pero el Señor le dice claramente a Sardis: tienes nombre de estar vivo, tienes gran renombre, pero eso es lo único que tienes, un nombre. En realidad, estás muerto espiritualmente. Jesús conocía lo que realmente había en el corazón de Sardis. Por eso les decía que sus obras no eran perfectas delante de Dios. El Señor le pide a esta iglesia que recuerde lo que le han enseñado, lo que aprendió al principio, en las primeras épocas. Y le dice: arrepiéntete. Y que si lo hace, no borrará su nombre del libro de la vida. Qué importante es esta última parte en el mensaje de Apocalipsis. Para aquellos que creen que tal vez una vez alcanzada la salvación, nada nos apartará de ella. Es muy clara la palabra. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir que los nombres de los creyentes de la iglesia de Sardis ya estaban escritos en el libro de la vida, y aquellos que no se arrepintiesen iban a ver sus nombres borrados. Esto nos da una clave. Cualquier persona que ha nacido de nuevo, pero más tarde se niega a perseverar en la fe y a vencer, verá su nombre borrado del libro de la vida. Por lo tanto, perderá la vida eterna y tendrá que sufrir la condenación en el juicio final. Acompáñenme ahora a Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 14 al 22. Este es otro mensaje de Jesús a otra iglesia, a los creyentes de la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas que estabas ciego. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor odia las mezclas. Una iglesia o un creyente tibio es aquel que dice seguir a Cristo, pero busca amoldarse al mundo y quiere parecerse a la sociedad que le rodea. Yo creo que esto es uno de los engaños más eficaces del enemigo, porque quiere hacer creer a los hijos de Dios que podemos tener lo mejor de dos mundos, que podemos servir a dos señores y que no va a pasar nada. Dios es demasiado claro con este mensaje. Dice que Él rechazará, vomitará de su boca a la iglesia o al creyente tibio que juegue a dos bandos. Es muy peligroso, hermanos. Es imperceptible con el tiempo. Y en esta época que aún estamos encerrados, que no podemos congregarnos, que no podemos alabar unidos, que no podemos tener cerca a esa guía a la que estamos acostumbrados. Qué fácil es perder el rumbo, qué fácil es que se nos nuble la visión. Y créanme que no lo estoy diciendo solo para ustedes. Gracias a esta palabra tuve que examinar mi corazón, examinarme a mí misma, examinar a mi familia.
y anhelar, esforzarme más que nunca para que no me suceda eso. Nadie está libre. Hoy día les quiero contar la historia de un conocido predicador del siglo XX. Él se llamaba Charles Templeton. Nació en 1915 en Canadá y muy jovencito, a la edad de 21 años, tuvo un encuentro con el Señor. Ese mismo año se convirtió en evangelista. Por su juventud y su carisma, rápidamente Templeton se volvió muy conocido, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Y ya en 1945 conoció a un joven predicador, Billy Graham, que luego se convertiría en uno de los predicadores más influyentes de todos los tiempos. Ambos jóvenes se hicieron muy amigos, llegaron a ministrar juntos e incluso hicieron un tour evangelístico por Europa bajo el pedido de una organización que se llamaba Jóvenes para Cristo. Un tour evangelístico que fue un éxito. Todos esperaban esta dupla de evangelistas que podían llenar estadios y que podían hacer que cientos de personas, miles de personas se convirtieran en una sola noche. Sin embargo, 2 años después de este victorioso viaje, Charles Templeton empezó a cambiar. Empezó a tener dudas acerca de algunos pasajes de la Biblia, acerca de la creación de la tierra, y su fe empezó a tambalear. En algún momento el mismo Chuck, como le decían, le preguntó a Billy Graham respecto a estas dudas, si él las tenía. Y no podía entender cómo Graham no podía dudar respecto a ninguna palabra de la Biblia. La respuesta de Graham fue categórica. Y se las voy a leer porque el mismo Templeton le escribió en un libro. Yo he descubierto algo en mi ministerio, le dijo Graham. Cuando tomo la Biblia de forma literal, cuando la proclamo como la palabra de Dios, mi predicación tiene poder. Cuando me paro en el púlpito y digo, Dios dice, o la Biblia dice, el Espíritu Santo me usa. Ahí están los resultados. Hombres más sabios que tú y que yo han estado discutiendo preguntas como estas por cientos de años. Yo no tengo ni el tiempo ni el intelecto para examinar todos los lados de las disputas teológicas. Así que he decidido de una vez y por todas dejar de preguntármelas y aceptar la Biblia como la palabra de Dios. Graham la tenía clara. Hay misterios que solo Dios conoce. En el corto paso de su vida, él no iba a ser el que los investigue y los resuelva. Él tenía cosas más importantes que hacer en ese corto tiempo. Y era predicar para salvación de muchos. A pesar de las dudas de Templeton, de todas formas entró a estudiar teología a una prestigiosa universidad. Pero sin embargo, su corazón ya estaba tomado por las dudas. Sutilmente se fue distanciando de Dios. Y al final, en 1957, anunció públicamente que había dejado de ser cristiano y que ya no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cada uno siguió su camino. Templeton el suyo y Billy Graham el suyo. Muchos años después, cuando ya Charles Templeton bordeaba los 80 años, un periodista le quiso hacer una entrevista. Templeton ya era muy anciano y empezaba a sufrir los primeros estragos del Alzheimer. Sin embargo, todavía podía tener una conversación tranquilamente, porque era una enfermedad muy incipiente aún. Y hace la entrevista
Todo sale muy bien. Y al final de la entrevista le hace una última pregunta. La pregunta fue: ¿y tú cómo evalúas a este Jesús? Esto es lo que cuenta el reportero. El lenguaje corporal de Templeton se suavizó. Parecía que de pronto él se sentía relajado y confortable, hablando de un viejo y querido amigo. Su voz, que por momentos había sido mordaz y punzante, ahora tomaba un tono melancólico y reflexivo. Parecía que había bajado la guardia. Él hablaba en un ritmo pausado, casi nostálgico, escogiendo sus palabras cuidadosamente cuando hablaba de Jesús. Templeton contestó: bueno, sí, Él es lo más importante en mi vida. Y tartamudeando dijo: yo sé que va a sonar extraño, pero debo decir, yo lo adoro. Todo lo bueno que conozco, todo lo decente que conozco, todo lo puro que conozco, lo he aprendido de Jesús. Y si me permites ponerlo de este modo, yo lo extraño. El reportero explicó: con lágrimas corriendo por sus ojos, él, Templeton, volteó su cabeza y miró hacia abajo, levantando su mano izquierda para esconder su rostro de mí. Sus hombros se movían mientras lloraba. Templeton luchó para recomponerse. Yo podía ver que no era de él perder la compostura delante de un extraño. Él suspiró profundamente, se secó las lágrimas. Luego de unos momentos incómodos más, él movió su mano displicentemente y al final, silenciosa pero rotundamente, él insistió: basta de esto. Pobrecito realmente este hombre, escogido por Dios, ungido, un joven del que los presidentes de los seminarios decían: él es el más dotado y talentoso joven predicador de América. Pero la vida cristiana no se trata de cómo empiezas. La vida cristiana se trata de cómo terminas. Hermanos, tenemos que voltear nuestros ojos a Cristo y esforzarnos para seguirlos de corazón. Dejemos de hacernos preguntas inútiles que no nos van a llevar a nada, que van a nublar nuestra mente de lo más importante. Hay cosas que nunca podremos entender con nuestra mente humana. ¿Por qué hay un Dios en 3 personas? ¿Realmente el Señor creó la tierra en pocos días? ¿Cómo es posible que llueva alimento del cielo por 39 años para alimentar toda una nación? Científicamente imposible. ¿Quién tiene la razón? ¿Los de Pablo? ¿Los de Pedro? En lo que se refiere a mí, hace mucho tiempo que decidí que si tenía alguna duda respecto a algún misterio que nadie me podría responder aquí, no me rompería la cabeza tratando de descifrar lo que el Señor no le ha placido que yo sepa. Espero recordarlas y cuando esté en el cielo preguntárselas. Acompáñenme a Apocalipsis 3, versículos del 3 al 13. Este es el mensaje que Jesús le da a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos al versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La iglesia de Filadelfia tenía pocas fuerzas. Tal vez era una iglesia pequeña, tal vez era una iglesia pobre, pero al Señor no le importaba. Porque a pesar de eso, a pesar que tenía pocas fuerzas, Filadelfia se esforzaba por guardar la palabra de Cristo y reconocía al Señor como su Salvador. Esas pocas fuerzas eran más que suficiente. Y el Señor les decía, retén lo que tienes, no necesitas nada más, retén lo que tienes. A veces estamos cansados, hermanos, estamos hace mucho tiempo separados. No sentimos ese calor de iglesia, de ir a escuchar una palabra fresca, por más que tenemos estas predicas en YouTube, que muchos de nuestros hermanos se esfuerzan mucho en hacerlas. No es igual que escuchar una predica sentado al costado de un amigo, de un hermano al que conoces tanto tiempo, de alabar juntos, escuchar la música, de poder cerrar nuestros ojos y hablar con Dios. Que después de una reunión podamos tener una conversación entre amigos, podamos contar lo que nos ha pasado y alguien nos dé un buen consejo. Ya no lo tenemos. No sabemos cuándo lo volveremos a tener. Y eso nos debilita, nos confunde. Y puede ser que tengamos pocas fuerzas en este momento, pero el Señor quiere que las retengas, que retengas esa poca fuerza que tienes. Es todo lo que necesitas, tu amor por Cristo. Somos tan chiquititos frente a Él, tan débiles, pero Él es todopoderoso y nos está agarrando de la mano. Y si aún peor, no sientes que tienes poca fuerza, sino que te sientes más como Sardis o como Laodicea, un creyente tibio que anhela parecerse al mundo, que anhela tener lo mejor de ambos lados, o que tiene un nombre, que la gente lo conoce por tener un nombre, pero en el fondo te sientes muerto. Sientes que sabes que el Señor conoce tu verdadera condición y que no está contento contigo. Es muy simple. El Señor siempre nos da una nueva oportunidad. Solo tenemos que arrepentirnos como le dice Jesús a estas dos iglesias. Pero no arrepentirnos y decir, sí, me voy a arrepentir. Sí, en algún momento voy a volver. Sí, en algún momento. No podemos hacer eso. No, estamos jugando con fuego. No podemos hacer eso. Tenemos que arrepentirnos hoy, ahora. Es inminente, es urgente que volvamos a Cristo hoy. En verdad, hermanos, que especialmente a la Iglesia Cristiana Camacho, primero decirles que los amo, que los extraño. Mi familia y yo los extrañamos, que anhelamos que nos volvemos a ver. Y les pido que perseveremos juntos en este tiempo hasta que nos podamos volver a ver, hasta que podamos volver a congregarnos y estar juntos los hermanos en armonía. Para que cuando el Señor nos encuentre aceptos delante de Él. Los amo mucho, que el Señor los bendiga.